básicamente lo que yo les había mencionado es que el estado de ganancias y pérdidas es bastante más complejo, perdón, el estado de flujo de efectivo es bastante más complejo que los anteriores estados financieros y que requiere mucho más información para su comprensión. Bueno, entonces vamos a tratar de entender primero el día de hoy de manera conceptual lo que hemos o estamos haciendo o lo que vamos a hacer, y el día de mañana vamos a tratar de desarrollarlo claramente a través de ejemplos. Perdón, me quedé incómodo, me siento con la nariz aún. Ok. Quiero volver al ejemplo gráfico y hablábamos de esta pareja de novios que querían casarse y hablábamos de que tenían que haber tres soluciones resueltas para comprender si la situación financiera, en este caso del novio, que era el tema del ejemplo, funcionaba, y yo les decía que esto era totalmente trasladable a una empresa o a con quien yo quería hacer negocios. O sea, es decir, si yo quiero hacer negocios con una empresa, quiero ver sus estados financieros para saber si tiene unos estados financieros saludables. ¿Qué son entonces estados financieros saludables? Que en el balance la cantidad de activos sea superada a la de pasivos, es decir, tenga más de lo que debe. Una empresa que está sobreendeudada no sirve, no vale. Una persona que está sobreendeudada va a vivir solamente para pagar sus deudas y no para llevar adelante la vida. Y eso es un poco lo que hablábamos en el ejemplo de esta pareja, ¿no? Una cosa es un novio que tiene el carro comprado y pagado, el departamento comprado y pagado, y otra cosa muy distinta es debo el auto, debo el departamento, o peor aún, ni siquiera tengo activos, es decir, todo es solamente amor, solamente quiero las cosas, pero aún no las he conseguido. Es un tema que puede ser recurrente y debería ser un poco la situación de ustedes. Ustedes todavía están estudiando, todavía no han generado ahorros, todavía no trabajan, es decir, no se han comprado bienes importantes. Y no quiero entrar a la definición de Kiyosaki respecto a lo que es un activo. Para Kiyosaki un activo va mucho más allá de solamente aquello que tú tienes, sino que Kiyosaki lo plantea mucho más radical, además mucho más realista, y nos dice, señores, un activo son las cosas que tenemos, pero que además producen. O sea, no es tener una casa, ¿no? Porque si tienes una casa y estás pagando por el mantenimiento, pagas agua, luz, teléfono, tener la casa significa tener deudas, tener pagos que realizar, mientras que si tú tienes la casa y la casa te está dando utilidades porque la has alquilado, ¿no? No debes una hipoteca, no debes una pensión por ella, entonces te está generando dinero y eso para él realmente es un activo. En términos de una empresa, para volver más interesante y más complejo el significado de esas cosas, un activo es cuando realmente tú compras algo que va a producir. Es decir, yo compro una mezcladora y la mezcladora está produciendo. Yo compro herramientas y las herramientas están usando y por tanto están produciendo. Yo compro una máquina remalladora, una máquina de... no sé, yo compro una olla, yo compro una autoclave, yo compro una tejedora, no sé, se me ocurre qué maquinaria, compro un camión y están produciendo. Eso es realmente un activo, ese es un bien que nos ayuda a producir. Ok, entonces, el primer concepto es entender qué cosa tienes, ¿no?, que sea de valor. La segunda pregunta es, ¿tienes capacidad de seguir produciendo? Y eso tiene que ver con el estado de ganancias y pérdidas. Es decir, en el día a día estás produciendo cosas. En pocas palabras, la madre lo que le preguntaba a la hija es, ¿tu novio, tu pareja, tiene trabajo? Es decir, tiene la capacidad de generar ingresos de manera constante todo el tiempo. Y eso tiene una relación directa con el estado de ganancias y pérdidas, porque el estado de ganancias y pérdidas nos dice si todos los días tú estás vendiendo cosas
Y todos los días tú estás comprando cosas. ¿Qué estás comprando? Cosas para producir, ¿no? Y entonces, lo que interesa es que al final, ¿no? Al final del mes, al final de la semana, al final del año, lo que tú vendes sea en dinero mayor a lo que tú pagas por producir. Y hablamos básicamente de tres tipos de costos principales ahí. Hablamos de los costos mismos, o yo llamaba costos de producción, todo aquello que está directamente relacionado o vinculado con la producción del bien o servicio que vas a realizar, ¿no? Que vas a vender. Número dos, estaban los gastos administrativos, o sea, aquellos gastos que no estaban directamente relacionados con la producción, pero que se realizaban, que ocurrían. Por ejemplo, el sueldo del gerente, de la secretaria, la luz, el teléfono, el internet que se usa para que funcionen las oficinas, ¿no? Y tercero, los costos financieros que se dan, ¿no? Llámese el pago de intereses, ¿no? También puede haber ingresos financieros que pueden ser recibir ingresos de intereses por el dinero que tienes en el banco. Pero finalmente, lo más normal y natural es que los costos financieros siempre sean superiores a los ingresos financieros. Por tanto, por lo general se le llama gastos financieros. Entonces, cuando uno reducía de la venta estos tres conceptos, los costos de producción, los gastos de administración, que incluyen las ventas, y los gastos financieros, tenías por resultado la utilidad. Y entonces sabías tú qué tanta utilidad estaba proporcionando el negocio. Y ahí surgían dos puntos importantes. Hablábamos que la utilidad nos servía para calcular la rentabilidad sobre la base de cuál es el patrimonio invertido en la empresa. Y de otro lado teníamos a la SUNAT, que nos decía, cada vez que tú tengas utilidades, ojo, tienes que pagarme impuesto a la renta en relación a sus utilidades. Es decir, el Estado, el país, le cobra a las personas, perdón, a los empresarios, cada vez que ganan dinero, le dicen, dame mi parte. Entonces, lo que le va a interesar siempre a los empresarios es producir más, porque mientras más utilidades tenga, más va a ganar, ¿no? Y al Estado también le va a interesar, siempre va a tratar de que las condiciones sean las óptimas para que los empresarios ganen más dinero, porque mientras más dinero ganen, el Estado va a recibir más dinero. Por tanto, se genera lo que yo llamé al principio del ciclo, el círculo virtuoso de la economía, donde mientras mejor le va a la economía, mejor le van a los empresarios, el Estado gana más y tiene más dinero para invertir, realizar cosas, pagar sueldos, etcétera, etcétera. Ok, hemos hablado hasta ahí de tres estados financieros. Nos faltaba el estado financiero del flujo de caja. Ese estado financiero se preocupa por saber cuánto dinero tú tienes. Porque en ninguno de los otros dos se refleja o está hecho para determinar cuánto dinero tú tienes. Y van a aparecer algunos conceptos adicionales que influyen en esos resultados, porque no necesariamente va a significar que tú al final del día tienes esa cantidad de dinero contigo. Jóvenes, me sigue apareciendo en el internet o en mi canto, mensaje de que el internet está de mala calidad. Voy a cambiar al internet de mi teléfono para ver si mejora. Y deja de aparecer. Profesor, y se lo escucha bien. ¿Escuchan ahora bien o mejor? Mejor. Sí, estamos con internet en mi teléfono. A ver si esta vez funciona mejor. Bueno, les estaba hablando que
lo que buscamos es determinar cuánto dinero tenemos en el bolsillo, cuál es nuestra liquidez, cuánto dinero tenemos para cubrir nuestras necesidades del día a día. Lo que no entiendo la pregunta, la última. Estoy hablando de la diapositiva número 4, pero en realidad no estoy explicándoles diapositivas, lo que estoy haciendo es dándoles un recordáis. Voy a quitar la cámara. No, espero que no. Sí, ya no tengo cámara. Ok. Esperemos que de esta manera no. Les decía, estoy tratando de explicar un recordaris de la semana pasada, porque estos conceptos que estamos tratando la semana pasada y hoy día son conceptos realmente bastante complejos y sobre todo si no han llevado en los ciclos pasados nada sobre administración resulta confuso. Hasta la currícula pasada había fundamentos en Mercedes, fundamentos en Mercedes 2. Por lo tanto, cuando llegábamos a estos temas, ustedes había que escuchar el ciclo pasado sobre esto y tenían una mejor idea de lo que iba. Hoy en día, en un solo curso, como ven, es todo muy apretado. Yo corro, porque es muchísima la información que hay que dar. Personalmente creo que debemos evaluar si toda esta cantidad de contenidos deberíamos ir en un solo curso. Es lo que tenemos de momento. ¿Sí? Bueno, insisto, vuelvo al hilo de la conversación. Estábamos haciendo un recordaris de los estados financieros y estábamos en el flujo de caja. Yo les decía que el flujo de caja es saber si una empresa tiene la capacidad de responder ante los pagos que hay que realizar en el día a día. Si tiene suficiente cuando sea 30 de mes, pagar sueldos, el pagar impuestos alrededor del día 15, pagar alrededor del día 7, 8, las AFPs, etcétera, comprar y pagar a tiempo los materiales o los insumos que se están consumiendo, poder cumplir con todos sus proveedores, que es la base de que la empresa siga funcionando. Dentro del ejemplo que hablaba de la pareja enamorados, es la situación cuando la mamá le pregunta, oye, niña, oiga, tu novio tiene dinero para llevarte al cine a comer, realmente tiene liquidez porque a veces parece que ustedes nunca salieran, siempre están metidos en la casa, viendo televisión y no salen. Realmente, la madre básicamente lo que se preocupaba era de que el chico tuviera dinero siempre en la billetera, tuviera un trabajo, un ingreso seguro que le permita tener ingresos a largo plazo, y tercero quería saber qué bienes tenía ya este muchacho, porque hay una gran diferencia entre tener bienes y no tenerlos, porque para comprarlos tener que hacer uso de mi liquidez y voy a tener que hacer uso de mis ingresos permanentes y constantes. Entonces, alguien que ya los tiene ganados, pues marca una diferencia. Entonces me digan, profe, ¿cuál de los estados financieros es el más importante? Pues el más importante, el que te dice qué es lo que tienes en términos del balance. O sea, ahí sé si alguien tiene un saldo positivo o un saldo negativo, una empresa tiene un saldo positivo o un saldo negativo. Alguien que tiene ingresos a largo plazo sería de segunda importancia, es decir, el estado de finanzas y pérdidas, es decir, la capacidad de seguir generando este año ingresos y el próximo año, dentro de 5 años, dentro de 10 años. Y finalmente, el que tiene el dinero ahora, ¿no? Que es el flujo de caja. Les planteo otro ejemplo, el típico ejemplo de los deportistas, muchos ganan deportistas, ¿no? Sí, gana mucho dinero entre los 20 y 30 años, pero después de los 30 años ya no tiene ingresos permanentes a largo plazo, es decir, tenía un buen estado de ganancias y pérdidas, tenía un buen flujo de caja, pero el flujo de caja al cumplir los 30, 35 años en que dejan de rendir como deportistas, se deteriora y ya no tiene ingresos constantes. Muchas veces los deportistas adultos o mayores no viven la vida, van muy mal, por el contrario, ¿no?
ustedes están estudiando una carrera que les va a generar ingresos constantes a largo plazo. Entonces, ¿de qué se trata? De que en el corto plazo ustedes traten de resolver sus otros dos temas, es decir, cómo generar ingresos para poder tus cuentas en el día de hoy, ¿no? Y tercero, qué hacer, en qué invertir o cómo debo ahorrar para poder invertir en construir activos a largo plazo que me generen un buen balance. Si se dan cuenta, toda esta teoría de la que estamos hablando casa perfectamente con las ideas que explica Kiyosaki en su libro. Por algo, la segunda autora de Lester es contadora y por tanto partimos de que esto es muy real. Así se manejan las finanzas de las personas y así se tiene que manejar las finanzas de las empresas. Bueno, no me ven en la cámara, pero sí yo tomando agua para quitar la sensación, pero ya me va pasando. Es la tercera vez que tengo que hacer estas pruebas y la verdad es que no se necesita bien. Ok. Tenemos ahora de entrar en detalle a lo que es un flujo de caja y para eso está esta diapositiva de la introducción en la que estamos. Voy a empezar a leer y a dar explicaciones porque esta vez no es para repetirla, sino es para ir puntualizando cada uno de estos temas. Así que la clase de hoy día va a ser una clase bastante. Tradicionalmente las empresas analizaban su situación considerando únicamente los ratios financieros tradicionales, es decir, la gestión, la rentabilidad, la liquidez. ¿Qué significa eso? Tú puedes, en un balance, así como le estudié de la rentabilidad, que la rentabilidad era la utilidad sobre el patrimonio, básicamente, ya sobre el patrimonio equivale a un ratio. Si lo vemos matemáticamente, equivale a una ecuación, ¿no? Porque es igual a la rentabilidad. Pero contablemente, cuando se hace estas divisiones, por llamar de vecinos, lo que tenemos son ratios. Y existen muchísimos tipos de ratios y prácticamente puedes inventar tu ratio. En cualquier concepto sobre otro concepto, el resultado es que te sale a su ratio y te ayuda a percibir si es dinero, si es poco dinero, la velocidad en que recibes el dinero. Te puedes inventar un montón de ratios de esa manera. Hubo una época que se le da muchísimo dinero para los ratios, pero lentamente eso está yendo en detrimento. Jóvenes, no sé qué hacer, o sea, vuelvo a cambiar respecto al internet de la casa, pero bien, aparentemente, bien, si me escuchan mal, ya no sé qué tal. Entonces me paso al otro internet de mensajería. Ok, ¿me escuchan ahora? Ya me volví a conectar, no estoy queriendo poner la cámara. A ver, jóvenes. Sí, no se lo escuché. Perfecto, ok. No es que esto sea el gusto del cliente, pero tenemos que ver qué hacer, o sea, no sé, supongo que en mi casa todos estamos usando el internet, por eso baja la calidad. En todo caso, vivo con dos hijos y mi hija mayor está trabajando, es decir, tiene internet para el trabajo y mi hijo está igual que ustedes, bueno, no igual que ustedes, está en última semana de clases en su universidad. Nosotros estamos un poquito atrasados respecto a las universidades, estamos en la semana 13. Ok, dejemos de dar tanta vuelta, vamos a ver. Les decía que
las empresas antes se manejaban mucho con ratios, y hoy en día se le da mucho más valor a algo que van a trabajar en el siguiente curso, que se llama eh, el TIR, que es la tasa interna de retorno, y el BAM, el valor actual neto de los ingresos. Es decir, son formas de evaluar las inversiones para determinar cuál es su rentabilidad económica. Es decir, nos vamos a valer menos de los ratios si no se usan más esas herramientas. No es que esas herramientas sean nuevas, son de hecho bastante antiguas, son casi tan antiguas como los ratios, pero hoy en día, supongo que por el mejor uso de primero las calculadoras que empezaron a aparecer en los años 70, 80, y luego la aparición de las computadoras en los 90 y ya en este siglo con la absoluta masificación de las computadoras, es decir, todo el mundo tiene una computadora y todo el mundo sabe usar Excel, las herramientas del TIR y sobre todo del BAM, ¿no? TIR, tasa interna de retorno, BAM, valor neto, se han hecho muchísimo más valiosas porque son mucho más fáciles de operar, es decir, todo el mundo tiene una computadora y se puede calcular fácilmente. Entonces, todo el tema de los ratios ha pasado a tener menor importancia porque existe con la computadora esta herramienta que es mucho más útil. Entonces, hoy en día, el análisis de desempeño de las empresas está relacionado con la medición de la creación de valor, el valor agregado neto. Las estrategias planteadas se constituyen como medios para la obtención de las riquezas requeridas por la organización para un desarrollo de sus actividades. Eso es exactamente de lo que estamos hablando. ¿Qué es importante entonces en el flujo? Una empresa debe mantener un adecuado nivel de liquidez para conservar su salud financiera. Cuando hablamos de salud financiera, es a lo que me refería yo varias veces, es decir, a la capacidad que tenemos de pagar nuestras cuentas. A una familia no se quiere quedar a fin de mes sin no poder pagar el agua, o la luz, o el teléfono y que te lo corten. Aunque vemos cuando a las familias les va mal económicamente, ocurre mucho eso, ¿no? Es un símbolo de precariedad económica, es un símbolo de su desarrollo, sin duda. Debería avergonzarnos no poder pagar nuestras cuentas, pero digamos que no todos los peruanos tienen una salud financiera real porque hay mucha gente que sobre todo no tiene empleos formales. Entonces, considerar la salud financiera es eso, es decir, tener siempre la capacidad de comprar. ¿Qué pasa cuando una empresa de pronto se ve que no va a poder pagar sus cuentas? Puede ocurrir porque un cliente no le ha pagado a tiempo, porque de repente ha tenido que desembolsar una muy grande cantidad de simplemente por algo, pues debería poder ir al banco y solicitar un préstamo, ¿no? Y sobre todo que el banco se lo otorgue, que el banco se lo va a otorgar porque probablemente la empresa está ordenada, tiene buenos estados financieros, tiene buenos activos que respaldan la propiedad y por tanto le entregan el dinero para que no sufra de estos percances que es lo que llamamos el capital de trabajo, es decir, el dinero que se usa para pagar las deudas constantes que aparecen en esa salud financiera que hablamos. Entonces la empresa debe contar con la capacidad de cumplir con sus compromisos, con el pago de sus deudas a corto plazo. Con los pagos tienen que estar solucionados de tema. Las empresas deben administrar correctamente sus activos, controlando y asignando los recursos monetarios de la mejor manera. Es decir, qué pagas, qué no pagas para que no te ocurra esto, ¿no? Claro, decir que se quede una cuenta impaga y por tanto se pague esa empresa. Entonces, esto permite principalmente evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar dinero, evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus compromisos y detectar a tiempo las necesidades para obtener financiamiento. Es decir, si ve que no le va a alcanzar dinero, pues conseguirlo con anticipación. Evaluar en términos generales los cambios de la situación financiera. Es decir, el estado de ganancias y pérdidas se basa y tiene que ver con los otros tres estados financieros de los que he estado yo hablando y que les he estado tratando de recordar ahora, digamos, de una manera introductoria bastante larga que he hecho en la clase. ¿Cómo se deben clasificar las actividades? Pues hay que tener tres tipos de actividades principales. La operación son aquellas que están relacionadas con la producción del bien que vas a vender o del servicio que vas a vender.
Las inversiones aquí es que están realizadas con, si me sobra un dinero en la empresa, ¿qué hago con ese dinero? Es absurdo que yo tenga miles de soles, cientos de miles de soles en la cuenta del banco de la empresa. Si es que no los necesito, no los voy a usar, debo de invertirlos inmediatamente. Señores, la forma de invertirlos rápidamente es simplemente ponerlos en el banco, en una cuenta a plazos, ¿no? Si es que luego vemos que hay otras formas de invertir más interesantes y más rentables, podemos hacer eso. No sé, ir a bonos, ir a fondos mutuos, comprar acciones de otras empresas, pueden haber mil otras opciones de inversiones, pero lo que no podemos es dejar el dinero ocioso sin que esté produciendo. Esto es un crimen. No, o sea, tener un dinero ocioso no es lo que se debe hacer. ¿No? Y si hay necesidad de financiamiento porque nos falta liquidez, pues tenemos que ir corriendo, así como cuando nos da dinero, vimos de cómo invertirlo, pues cuando nos vemos que nos puede faltar dinero, tenemos que ir a buscar fuentes externas que nos presten el dinero que vamos a necesitar para cumplir con esos temas. Recuerden, todos los financiamientos tienen dos partes fundamentales. Una, que se pagan intereses, ¿no? Y segunda, que están también viviendo, es que, señores, se tiene que devolver y generalmente se paga mensualmente esa devolución. Es decir, los dineros que se prestan no son gratis. En el mundo nadie regala nada, señores. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la clasificación, operación, inversión y financiamiento, vamos a ver las siguientes diapositivas.